Continuamos con la unidad número 2 y en este caso vamos a pasar a las ecuaciones exponenciales. Tienen mucha relación con los logaritmos, ya que, si recordamos bien, para calcular un logaritmo nosotros buscamos ese exponente que necesitábamos para elevar la base y que nos dé como resultado el argumento. Bueno, una ecuación exponencial es aquella a la que la incógnita aparece en el exponente. O sea, la x, el valor desconocido, el que tengo que hallar, aparece como potencia, como exponente. Bien, además debemos tener en cuenta 4 factores importantes a la hora de resolver una ecuación exponencial. Lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos una ecuación exponencial de este tipo, en donde la base es un número y el exponente es una incógnita, es la x, esta base tiene que ser mayor que 0, o sea que tiene que ser un número positivo. Y además tiene que ser distinta de 1, o sea que la base nunca tiene que ser igual a 1 ni un número negativo. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es algo parecido a lo que pasaba con las ecuaciones logarítmicas. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que los logaritmos cuando teníamos un igual en una ecuación y de un lado del igual y del otro lado del igual teníamos el mismo logaritmo o la misma base del logaritmo, se cancelaban y se obtenían solamente los argumentos? Bueno, acá es muy parecido. Cuando las bases de ambos lados del igual en una ecuación exponencial sean iguales, se cancelan y solo me quedo con los exponentes. Acá hay un error mío. Esta x es x2. Muy bien. Bueno, entonces dijimos como segundo a tener en cuenta cuando las bases a ambos lados del igual, o sea, de un lado del igual y del otro, sean las mismas, las cancelo y me quedo solamente con los exponentes, como en este caso, x1 igual a x2. Bien, también en estas ecuaciones exponenciales pueden aparecer las raíces. ¿Qué pasa? Esta raíz, cuando aparece, yo la debo pasar a un exponente fraccionario. Este exponente fraccionario se va a lograr con los elementos de la raíz. O sea, fíjense, la base de la raíz es la misma base de la potencia, sería. ¿Y qué pasa? El índice de la raíz va a ser el denominador de mi exponente fraccionario. Y el exponente de mi radicando va a ser el numerador de mi exponente fraccionario. O sea que cada vez que encuentro en una ecuación exponencial una raíz, la debo pasar a exponente fraccionario como ocurre ahí, respetando cada lugar del exponente fraccionario en relación a los elementos de la raíz. Y después, por último, vamos a tener que trabajar con las propiedades de la potencia. Seguramente estas propiedades las han visto en segundo año, en tercero y en cuarto año, en donde cada vez que tengamos bases iguales, los exponentes se van a sumar si se multiplican y cuando las bases iguales se dividan, los exponentes se van a restar. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con el ejemplo 1, que es este que puse acá. Fíjense que para ver si las condiciones a tener en cuenta se cumplen, veamos que el exponente es la incógnita. Fíjense que este es 2 elevado a la x. X es la incógnita que tengo que averiguar, igual a 8. Además dijimos que el valor de la base que tiene la incógnita, en este caso 2, tiene que ser mayor a 0. Muy bien, el 2 es mayor a 0. Y además distinto de 1. Por supuesto que 2 es distinto de 1. Bueno, ¿qué tenemos que lograr en este caso?
de que de ambos lados del igual, como en el segundo elemento a tener en cuenta, las bases sean iguales, para poder cancelarlas y quedarme con los exponentes. Bien, ahora, pero ustedes me dicen, no, profe, 2 y 8 no son bases iguales. Ahora, les pregunto, ¿podríamos lograr que estas dos bases sean las mismas? O mejor dicho, ¿podríamos lograr que este 8 se transforme en una base 2? Siempre el mayor se debe transformar a la base del menor. Sabemos que el 8 es igual a 2 al cubo, ¿no es cierto? Porque 2 por 2 por 2 es igual a 8, ¿no? 2 por 2 por 2 es igual a 8. Recuerden que el exponente indica las veces que multiplicamos a la base. Entonces, listo, porque logramos que las bases sean iguales. Este 2 a la x va a ser igual a el 8, lo transformo en 2 al cubo, o sea, 2 al cubo. Sabemos que 8 es igual a 2 al cubo. Ahora, si mis bases son iguales, puedo cancelarlas y me quedo directamente con los exponentes. X es igual a 3. Una vez que yo logré despejar el valor de x, ahí terminaría la ecuación exponencial. Este es un primer ejemplo bien sencillo. Entonces, lo que hice fue tratar de que las bases sean iguales. A la base mayor, lo que hice fue convertirla a la base menor. Sé que 8 es igual a 2 al cubo. Cuando logro bases iguales, las cancelo y me quedo con los exponentes. Pero veamos acá un segundo ejemplo. Miren, lo mismo, tenemos el exponente tiene una incógnita. En ese caso, no solamente es una x, sino es un 2x más 1. Pero no importa, si en el exponente hay una incógnita, ya es una ecuación exponencial.